Hola, bienvenido a Más que Números. En este video vamos a hablar de los principales axiomas que se aplican en las operaciones que se realizan con los números reales. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Antes de hablar de los axiomas de los números reales de manera específica, considero útil que establezcamos qué es lo que se entiende por un axioma. Un axioma es una afirmación que se hace sobre un tema específico que se toma como válida, que no requiere de una comprobación y que sobre ella se pueden construir otras aseveraciones relacionadas con el mismo tema. En primer término, mencionaremos los axiomas de cuerpo. Entre ellos se encuentra la propiedad conmutativa de la suma y de la multiplicación. En el caso de la suma, este axioma establece que para todo a y b que sean elementos de los números reales, se cumple que la suma de a más b es igual a la suma de b más a. Para la multiplicación, se tiene que el producto de a por b, siendo ambos elementos de los números reales, es igual al producto de b por a. El conocido dicho que seguramente hemos usado más de una vez, el orden de los factores no altera el producto. Veamos en qué consisten cada uno de ellos. Antes de plantear los ejemplos que nos muestren la aplicación de la propiedad conmutativa, veamos el significado de los símbolos que se están utilizando en la expresión del axioma. Este símbolo, que aparece como una A mayúscula invertida, debe leerse como para todo, en tanto que este símbolo parecido a una E mayúscula significa perteneciente a. Así, la expresión de la propiedad conmutativa se leerá de la siguiente manera. Para todo A y B pertenecientes al conjunto de los números reales, A más B es igual a B más A. Veamos un ejemplo. Si tenemos el valor de 3 y el valor de 2 sumándose, ambos son elementos del conjunto de los números reales. Su resultado es igual a 5. Ahora, si tenemos 2 más 3, son los mismos elementos de los números reales, pero en diferente orden, y su resultado sigue siendo el mismo, igual a 5. Es decir, la propiedad conmutativa se cumple. 3 más 2 es igual a 2 más 3 y el resultado es igual a 5. Veamos qué sucede cuando tenemos nosotros un número real negativo y un número real positivo que están sumándose. El resultado en este caso, menos 3 más 2, nos daría el menos 1. Si nosotros hacemos la misma suma, pero ordenando de manera diferente los elementos de la misma, tendríamos 2 más el valor de menos 3. Este resultado también nos daría el valor de menos 1. Es decir, la propiedad conmutativa sigue cumpliéndose. Menos 3 más 2 es igual a 2 más menos 3. El resultado, menos 1. Apliquemos ahora la propiedad conmutativa a la multiplicación de dos números reales. Como ya lo comentamos, el orden en que nosotros hagamos la multiplicación de ambos números no debería de modificar su resultado. Si nosotros tenemos el 3 que multiplica al 2, nos da por resultado el 6. Si invertimos el orden de los factores de la multiplicación, tendríamos 2 por 3 y su resultado sería 6. Con lo cual, podemos ver que efectivamente la propiedad conmutativa de la multiplicación se cumple. Probemos ahora la propiedad con un número negativo y un número positivo. Sería menos 3 por 2, nos daría como resultado menos 6. Si invertimos el orden de los elementos, vamos a tener 2 por menos 3, que nos daría también menos 6. En este caso podemos apreciar que también la propiedad conmutativa de la multiplicación aplica si están involucrados números negativos. En segundo lugar, tenemos al axioma que hace referencia a la propiedad asociativa, tanto de los elementos de una suma como de los elementos de una multiplicación, con base en la cual podemos hacer las operaciones de una suma o multiplicación mediante agrupaciones o asociaciones que nos permitan simplificar los procesos de cálculo. Algunos ejemplos nos ilustrarán sobre la aplicación de esta propiedad. De acuerdo con la propiedad asociativa de la suma, cuando tenemos varios elementos que se están sumando, podemos hacer la agrupación de algunos de ellos y calcular el resultado final de una manera un poco más sencilla. Si nosotros tenemos la suma de tres elementos, como por ejemplo el 4 más el 3 más el 2, el resultado nos va a dar 9.
Pero podemos nosotros hacer la suma también si agrupamos primero el 3 con el 2 dentro de un paréntesis y realizamos en primera instancia la suma de estos dos elementos, que nos daría 5, que al agregarse al número 4 que había quedado fuera del paréntesis, nos da por resultado el número 9. Podemos también agrupar el 4 con el 3, de tal suerte que en primera instancia realizaríamos la suma de 4 más 3, que nos daría 7, y a este tendríamos que agregarle el 2. Resultado final, también 9. Es decir, obtenemos nosotros el mismo resultado haciendo la agrupación de los elementos de la suma y realizando primero las operaciones de los elementos agrupados y luego sumando el último de los elementos. Debemos tener claro aquí que en este ejemplo, que es muy sencillo, solamente 3 elementos sumándose, pues el resultado es demasiado obvio. Pero la aplicación de esta propiedad es muy útil cuando nosotros tenemos gran cantidad de elementos que están participando en una suma. La propiedad asociativa para la multiplicación tiene una interpretación similar a la que hicimos para la suma. Si nosotros tenemos varios elementos que se están multiplicando entre sí, podemos hacer el cálculo de manera directa multiplicando todos los elementos. Aquí 4 por 3 sería 12 y multiplicado por 2 nos daría 24. O bien podemos agrupar algunos de ellos. Por ejemplo, el 3 y el 2 podemos agruparlos y realizar en primera instancia la multiplicación que se encuentra señalada dentro del paréntesis, lo cual nos daría 6, y ese resultado multiplicarlo por el 4 para obtener como resultado final el 24. Otra forma de agruparlo sería si nosotros agrupamos el 4 y el 3 y los multiplicamos en primera instancia ya que están dentro del paréntesis. Al hacer la multiplicación de 4 por 3 nos daría 12, que multiplicado por 2 nos generaría el mismo valor de 24. Con esto podemos apreciar que la propiedad asociativa en la multiplicación nos permite agrupar algunos de los factores, operar el resultado de los factores agrupados y luego multiplicar por aquellos que hayan quedado fuera de la agrupación. El resultado al final deberá ser el mismo. El tercer axioma corresponde a la propiedad distributiva que presenta la multiplicación con respecto a la suma. Esta nos permite distribuir un factor entre la suma de varios elementos, siempre y cuando todos estos pertenezcan al conjunto de los números reales. Veamos la aplicación de este axioma mediante algunos ejemplos. La propiedad distributiva de la multiplicación establece que si tenemos una suma de varios números reales multiplicada por un factor a, el resultado puede calcularse al menos de dos formas. Una es realizando la suma y el total multiplicarlo por el factor a, y la otra es multiplicando cada uno de los elementos de la suma por el factor a y al final sumar el resultado de todas las multiplicaciones realizadas. Veamos un ejemplo. Si tenemos nosotros el menos 6 que multiplica a la suma de 4 más 5, una opción de cálculo sería que realizáramos primero la suma de los elementos que están dentro del paréntesis, lo cual nos generaría por resultado el menos 6 que multiplicaría al 9, dando finalmente un valor de menos 54. La otra alternativa es multiplicar el menos 6 por el 4 y agregarle el valor de menos 6 por 5. Es decir, separar esta suma en dos multiplicaciones afectados cada uno de sus elementos por el factor que se encuentra fuera del paréntesis. Entonces tendríamos menos 6 por 4 como primer multiplicación más menos 6 por 5 como segunda multiplicación. El resultado de cada una de estas es menos 6 por 4 menos 24 más menos 6 por 5 que es menos 30 y esto al momento de hacer la suma nos daría menos 24 menos 30 y finalmente el mismo valor de menos 54. Con lo cual estaríamos validando que la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma aplica sin ningún problema. Es importante mencionar que esta propiedad también aplicaría cuando tengamos dentro de la suma valores negativos que estuvieran involucrados en la operación. El siguiente axioma de cuerpo plantea la existencia para todo número real
de un elemento neutro para la suma y otro para la multiplicación. En el caso de la suma, el elemento neutro es el 0, ya que al sumarlo a cualquier número real no altera su valor. En tanto que para la multiplicación, el elemento neutro es el 1, ya que si multiplicamos cualquier número real por la unidad, su valor permanece igual. Este último concepto es muy utilizado en los procesos de simplificación y despeje de expresiones algebraicas. Veamos su aplicación. Previo a la explicación de la propiedad de los elementos neutros, debemos conocer el significado de dos símbolos más que se utilizan para definir este axioma. El primero, que tiene la forma de una E mayúscula invertida y que significa existe. Y el segundo, la barra vertical, que se debe entender como tal que. Teniendo esto en cuenta, la propiedad del elemento neutro para la suma se leería como: para todo A que pertenece a los números reales, existe el elemento 0, también parte de los números reales, tal que la suma de A más 0 es igual a la suma de 0 más A y es igual al valor de A. Veamos un ejemplo de cómo se aplica este axioma del elemento neutro para la suma. Supongamos que tenemos el valor de 7, que sería el equivalente al valor de A, un número real. Y a este 7 nosotros le agregamos el elemento neutro, el 0. El resultado sería 0 más 7, o 7 más 0, lo que da igual al valor de 7, es decir, al valor original que nosotros teníamos en el principio. Otro ejemplo, si nosotros tenemos el valor de menos 3, y le agregamos el elemento neutro de la suma, que es el 0, esto equivale a tener el 0 más el menos 3, que al final resultará en el mismo valor que nosotros teníamos de manera original. El 0 se denomina neutro aditivo. En forma similar, el axioma para el elemento neutro en el caso de la multiplicación se define como que para toda A que pertenece a los números reales, existe el 1, también perteneciente a los números reales, tal que si multiplicamos la A por el 1 o bien el 1 por la A, el resultado es igual al valor de A. Veamos algunos ejemplos de aplicación de este axioma. Si tenemos el número 4, que equivaldría al valor de A, elemento de los números reales, y lo multiplicamos por el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1, equivaldría a tener 1 por 4, y el resultado sería 4, es decir, el valor original de A. Ahora, si lo hacemos esto con un número negativo, por ejemplo, el menos 8, y lo multiplicamos por el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1, esto equivaldría a tener 1 por menos 8, cuyo resultado también sería el valor que originalmente teníamos para la A, que en este caso es menos 8. El 1 se denomina neutro multiplicativo. El siguiente axioma de cuerpo plantea la existencia para todo número real de un elemento inverso para la suma y otro para la multiplicación. En el caso de la suma, el elemento neutro será aquel que al sumarlo al número real dé como resultado de la operación el 0. En tanto que en la multiplicación será aquel que al multiplicarlo por el número real en cuestión produzca como resultado la unidad, es decir, el valor de 1. Cabe destacar que este axioma es muy utilizado en los procesos de despeje de incógnitas en la solución de ecuaciones. Veamos algunos ejemplos. El axioma que nos habla de la existencia del inverso aditivo, en el caso de la suma, nos dice que para todo A que sea elemento de los números reales existirá un número real B, tal que si nosotros sumamos A más B o bien B más A, el resultado sea igual a 0. Veamos algunos ejemplos para ilustrar este axioma. Si tenemos el número 4, deberá existir entonces un valor B también dentro del conjunto de los números reales que al sumarlo al 4 nos genere como resultado el valor de 0. En este caso, el valor de B sería el número real menos 4. Al hacer esta suma, el resultado es 0, lo cual hace que se cumpla el axioma de la existencia del inverso aditivo. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Si tenemos un valor negativo, es decir, el menos 9,
tenemos que agregarle un valor b, tal que al hacer la suma el resultado sea igual a 0. El valor de b, en este caso, tendrá que ser de más 9, para que al hacer la suma el resultado sea de 0. Un ejemplo más, la raíz cuadrada de 5. Al agregarle un valor b, el resultado debe ser igual a 0. Por lo tanto, el valor de b también dentro del conjunto de los números reales sería la raíz cuadrada de 5, pero con signo negativo. Esto hará que al hacer nosotros la suma, el resultado sea igual a 0. En este caso, también tenemos que se cumple el axioma de la existencia del opuesto o inverso aditivo. En todos los casos, el valor de b tendrá que ser igual al valor de a, pero con el signo contrario al que originalmente nosotros tenemos. En el caso de la existencia del inverso multiplicativo, el axioma establece que para todo a que sea elemento de los números reales, existirá un valor b, también elemento del conjunto de los números reales, tal que si nosotros multiplicamos a por b o b por a, el resultado sea igual a la unidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el valor de 7 y lo multiplicamos por un valor de b, el resultado debe ser igual a 1. Por lo tanto, el valor de b en este ejemplo tendrá que tomar el valor de 1/7, para que al hacer nosotros la multiplicación de 7 por 1/7, que equivale a multiplicar 7 sobre 1 por 1 sobre 7, nos dé como resultado el valor de la unidad. Al multiplicar 7 por 1, los numeradores de estas fracciones, y los denominadores de estas fracciones, obtenemos el cociente de 7 entre 7, es decir, el valor de la unidad. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el inverso multiplicativo de a siempre va a ser igual a 1 sobre a. Ahora veremos los axiomas de orden. En primer lugar, tenemos a la propiedad de la tricotomía, que establece que para un par de números reales a y b, solo puede cumplirse una sola de las tres relaciones siguientes: que la a sea mayor que la b, que la a sea menor que la b, o que la a y la b sean iguales. Nunca más de una de estas condiciones podrán ser verdaderas al mismo tiempo. Dentro de los axiomas de orden, la propiedad de tricotomía nos dice que para todo a y b que sea elemento de los números reales, se va a cumplir una y solo una de las siguientes relaciones entre estos dos números. O la a es mayor a la b, o la a es menor que la b, o la a es igual a la b. Vamos a ver, si nosotros tenemos que a vale 7 y b es igual a 6, entonces de estas tres posibles relaciones que podemos establecer, donde decimos 7 es mayor que 6, 7 es menor que 6 o 7 es igual a 6, solo una de estas puede ser verdadera. Las otras dos tendrán que ser falsas por necesidad. El segundo axioma de orden establece que para dos números reales a y b, si ambos son positivos, el resultado de la suma o de la multiplicación de ambos siempre será mayor que 0, es decir, positivo. Por otro lado, también nos indica que si a es menor que b y a ambos se les agrega un valor c también dentro del conjunto de los números reales, la suma de a más c siempre va a ser menor que la suma de b más c. En esta primera propiedad de orden se establece que para todo a, b y c que pertenezcan a los números reales, tenemos que si a es mayor que 0 y b es mayor que 0, entonces deberá cumplirse que la multiplicación de a por b tendrá que ser también mayor que 0, es decir, positiva. Y la suma de a más b también tendrá como resultado un valor mayor que 0. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos a igual a 3 y b es igual a 5, ambos son mayores que 0, como lo plantea originalmente la propiedad de orden. Y si hacemos la multiplicación de a por b, 3 por 5, el resultado es 15, un valor mayor a 0. O si sumamos al 3 el valor del 5, el resultado es 8, un valor también mayor a 0. Entonces podemos observar que si los dos valores a y b son mayores a 0, la multiplicación de a por b va a ser mayor a 0 también, el resultado. Y el valor de la suma de a más b también va a ser un valor mayor a 0.
Una segunda propiedad de orden nos dice que si A, B y C pertenecen a los números reales y además la A es menor que la B, si nosotros a la A y a la B le sumamos el valor de C, siempre vamos a tener que el valor de A más C va a ser menor que el valor de B más C. Vamos a ver algún ejemplo. Si A es igual a 3 y B es igual a 5, tenemos que la A es menor que la B. Y si la C es igual a menos 2, entonces si a la A le agregamos el valor de C, es decir, 3 más menos 2, el resultado va a ser 1. Y si a la B le agregamos también el valor de C, tendríamos que al 5 habría que agregarle el menos 2, es decir, el resultado sería 3. Como podemos ver, se cumple que A más C es menor a B más C, dado que 1 es menor que menos 3. Finalmente, tenemos el axioma referido a la existencia en algunos conjuntos de números reales de un valor extremo superior llamado cota superior, cuyo valor es mayor a cualquiera de los valores del resto de los elementos que conforman el conjunto bajo análisis. También considera la posible convergencia de todos los valores del conjunto hacia ese valor o cota superior, en el caso de que todos sus elementos pudieran ordenarse de manera creciente y la diferencia entre dos elementos consecutivos fuera mínima. El siguiente ejemplo nos dará más claridad sobre este axioma. En el axioma del extremo superior tenemos que si existe un conjunto A cuyos elementos todos pertenecen al conjunto de los números reales y en ellos existe uno cuyo valor es igual a B y todos los demás son de un valor menor a ese valor de B, entonces nosotros podemos decir que B es la cota superior del conjunto A, dado que ninguno de los valores del resto de los elementos es superior a ese valor de B. Decimos entonces que A está acotado superiormente y que su cota es el elemento con valor B. Por otro lado, si nosotros tenemos un conjunto en el cual todos sus elementos se ordenan de manera creciente y encontramos que existe un valor B como cota superior de ese conjunto, nosotros podríamos hablar de que el conjunto es creciente y convergente hacia el valor B. Con esto hemos concluido un recorrido por los principales axiomas de los números reales. Vimos los axiomas de cuerpo o propiedades, los axiomas de orden y los axiomas del extremo superior. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti. Agradezco tu atención y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.